En este video le haremos una radiografía a cada selección clasificada al Mundial de Qatar. Te daré 4 datos de cada una: historial mundialista, que incluye cuántos mundiales jugó y mejor campaña, jugadores históricos, sus mejores jugadores en la actualidad y, lo más importante, te regalo una curiosidad de cada una de las 32 selecciones en el Mundial. Qatar. El marrón, como se les conoce, es el único debutante de esta Copa del Mundo, por lo que no tiene historia mundialista y pasamos de frente a sus jugadores históricos, entre los cuales figuran Sebastián Soria, uruguayo nacionalizado catarí, quien es el goleador histórico, y Hassan Al-Jaidós, quien es el futbolista con más partidos. Entre los mejores jugadores actuales están el mismo Al-Jaidós y Almoez Ali. Curiosidad, como ya mencionamos, será la única debutante en el Mundial, y esta figura de que solo haya una debutante en el Mundial solo se dio 2 veces, en 1950 con el estreno de Inglaterra y en 2014 con el estreno de Bosnia y Herzegovina. Qatar 2022 se suma a esta lista con el debut del mismo anfitrión. Ecuador. La Tri ha participado en 3 Copas del Mundo. La mejor participación de los ecuatorianos fue en Alemania 2006, donde alcanzaron los octavos. Históricos con la camiseta amarilla en lo que respecta a mundiales son Edison Méndez, Antonio Valencia, Agustín Delgado, quien anotó el primer gol ecuatoriano en la Copa del Mundo, e Iván Caviedes. Sin embargo, las joyas actuales son Ener Valencia, Gonzalo Plata y Piero Hincapié. Curiosidad: son 5 jugadores distintos los que han anotado los 10 goles mundialistas de Ecuador, pero Ener Valencia es el único ecuatoriano que ha marcado más de un gol, en este caso un doblete, en un mismo partido mundialista. Fue en el triunfo 2-1 ante Honduras y es el goleador de la Tri en mundiales junto a Agustín Delgado. Senegal. Los Leones de la Teranga participaron en 2 mundiales y su mejor participación fue en Corea-Japón 2002, donde alcanzaron los cuartos de final. Bouba Diop, Henry Camara, El Hadji Diouf son los históricos senegaleses, pero en la actualidad encontramos a Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Edouard Mendy como referentes. Curiosidad: en ambos mundiales en los que han participado los senegaleses han visto la puerta de salida de la forma más doliente y cruel posible, en 2002 con gol de oro y en 2018 por diferencia de tarjetas amarillas. Países Bajos. La Naranja Mecánica cuenta con 10 mundiales y su mejor recuerdo son los subcampeonatos del 74, 78 y 2010. Históricos con la camiseta tulipán son Johan Cruyff, Johnny Rep, Dennis Bergkamp y Johan Neskens. En la actualidad figuran Virgil van Dijk, Wijnaldum, Frenkie de Jong, Memphis Depay, entre otros. Curiosidad: en la final contra Alemania, que disputó en 1974, fue protagonista del penal y gol más rápido de la historia de las finales de la Copa del Mundo. Solo había transcurrido 1 minuto de juego, los alemanes ni siquiera habían tocado la pelota y el marcador ya estaba 1-0. Posteriormente perdieron el partido, pero aquella vez también anotaron el primer gol de penal en una final del mundo. Inglaterra. Los 3 Leones han participado en 15 mundiales y su mejor performance fue en 1966, donde fueron campeones del mundo. Sus jugadores con más historia son Gary Lineker, Bobby Charlton, Michael Owen, David Beckham y Steven Gerrard. Sin embargo, los encargados de llevar a Inglaterra a lo más alto en 2022 son Harry Kane, Jack Grealish, Mason Mount y John Stones. Curiosidad: hasta Rusia 2018, Inglaterra había perdido todas las definiciones por penales que había disputado. Habían sido partícipes de 3 tandas de penales en el 90, 98 y 2006 y en todas fue eliminado. Sin embargo, por primera vez ganó una en el Mundial de 2018 ante Colombia, dando fe al dicho que dice: siempre hay una primera vez. Irán. Los persas tienen 5 participaciones mundialistas y su mejor alcance fue en 1978, donde se ubicaron 14º. Sus históricos son Medima Davigya y Ali Daei, y en la actualidad los referentes son Karim Ansarifard y Sarda Azmoun. Curiosidad: el primer jugador iraní en hacer un gol mundialista no trajo consigo una alegría para su país, puesto que la anotación fue, lamentablemente, en contra. Andranik Eskandarian es el primer jugador de Irán que infló las redes en una Copa del Mundo, pero lo hizo para el lado equivocado. Aquella anotación le dio la ventaja a Escocia en el Mundial del 78, pero lo bueno para él fue que su equipo reaccionó e igualó el marcador para el 1-1 final. Estados Unidos. Las barras y las estrellas tienen 10 apariciones mundialistas y su mejor resultado fue el 3er lugar en 1930. Con esta camiseta brillaron Landon Donovan, Tim Dempsey, Marcus Billich, Tim Howard, entre otros. En la actualidad lo hacen Christian Pulisic, Timothy Weah y Giovanni Reina. Curiosidad: Tim Howard, estadounidense, ostenta el récord de ser el arquero con más atajadas en un solo partido. El golero alcanzó las 16 atajadas en el duelo ante Bélgica por octavos de final del Mundial del 2014, pero lamentablemente para él, sus 16 atajadas no fueron suficientes para avanzar a cuartos de final. Gales. Los Dragones Rojos solo cuentan con una participación mundialista y fue en 1958 donde alcanzaron los cuartos de final. Como histórico se puede mencionar a Ivor Allchurch y en la actualidad sus estrellas son Gareth Bale, Chris Gunter y Aaron Ramsey. Curiosidad: Gales es la selección clasificada a Qatar que más años tuvo que esperar para volver a una cita mundialista. 64 años pasaron para que Gales figure en el cuadro del mundial.
Argentina. Los gauchos cuentan con 17 participaciones y sus mejores campañas son obviamente los títulos del 78 y 86. Sobran las palabras para aquellas glorias como Diego Maradona, Mario Kempes, Batistuta, Jorge Valdano, Jorge Burchaga, Daniel Pasarela, entre otros. Pero en la actualidad, los que lideran el equipo para el título en 2022 son Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, Joaquín Correa, Giovanni Lo Celso y muchos otros más. Curiosidad, de Argentina se puede decir que es el equipo con más tarjetas amarillas en la historia de los mundiales. En total cuenta con 123 cartulinas amarillas mostradas a sus jugadores. Dicho sea de paso, y hablando de tarjetas, también cuenta con un récord respecto a tarjetas rojas, pues el único jugador mundialista expulsado sin pisar el campo de juego es Claudio Canilla durante el Mundial de 2002, y el primer expulsado post partido en una Copa del Mundo es Leandro Cufré, tras patear a Mertesacker luego del partido de cuartos de final del Mundial de 2006. Arabia Saudita. Los halcones verdes tienen 5 apariciones mundialistas. La más recordada es la de 1994, donde alcanzaron los octavos de final. Viejas glorias son Sami Al-Jaber, Said Al-Owairan y en la actualidad destacan Omar Hawsawi y Salem Al-Dosari. Curiosidad, solo son 2 jugadores los que en mundiales cogieron el balón en su propio campo y terminaron anotando un gol memorable. Uno de ellos es Diego Maradona a los ingleses y el otro es de Said Al-Owairan. El árabe trasladó la pelota desde su propio terreno, eludió a 5 rivales y anotó un golazo. El contexto no es el mismo de la Argentina e Inglaterra, pero merece la pena recordar semejante anotación. México. Los aztecas tienen 16 participaciones mundialistas. Las mejores fueron en el 70 y 86, donde se ubicaron sextos. Sus figuras de antaño son Rafa Márquez, Antonio Carvajal, ambos con 5 mundiales, Cuauhtémoc Blanco y Jared Borgetti. Pero hoy los que brillan son Raúl Jiménez, Andrés Guardado y Héctor Herrera. Curiosidad, México cuenta con una racha sin igual, pues suma ya 7 mundiales consecutivos perdiendo en octavos de final. Racha única que seguramente esperan romper en Qatar. Además, es la selección que más partidos ha jugado en mundiales sin salir campeón. Polonia. Las Águilas Blancas participaron en 8 Copas del Mundo y las mejores campañas fueron en el 74 y 82, donde se ganaron el bronce. Gregor Zlato, Władysław Smuda, Zbigniew Boniek pasaron a la historia con camiseta polaca y hoy en día los líderes son Robert Lewandowski, Zielinski, Szczesny y Grzegorz Krychowiak. Curiosidad, Polonia ha participado en 9 mundiales y en casi todos ha logrado ganar al menos un partido. La única excepción fue en el mundial en el que debutó, Francia 38, donde perdió ante Brasil en tiempo suplementario, pero de ahí en adelante logró sumar victorias en cada cita mundialista. En Rusia 2018 se pudo romper esta racha, pero en su último partido, estando ya eliminada, logró vencer a Japón por 1-0, manteniendo vigente su racha de ganar en cada mundial que participó desde 1974. Francia. Los galos tienen 15 mundiales en su haber y 2 títulos, 1998 y 2018. Leyendas francesas son Jules Fontaine, Zinedine Zidane, Michel Platini, Thierry Henry, Alan Giresse, Dominique Rocheteau, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Lilian Thuram y muchos otros más. Pero los encargados de llevar a Francia al bicampeonato serán Mbappé, Griezmann, Pogba, Benzema, N'Golo Kanté y Hugo Lloris. Curiosidad, Francia ostenta con un récord increíble por ser la primera en muchos aspectos. Fue la selección que hizo el primer gol de la historia de los mundiales. Se lo marcó a México en el Mundial del 30 y fue obra de Lucien Laurent. Los franceses también protagonizaron el primer partido televisado de la historia de la Copa del Mundo, cuando enfrentaron a Yugoslavia. Los galos, además, fueron actores principales de la primera tanda de penales de la historia en un mundial, ante Alemania en 1982. Francia es también el primer seleccionado en marcar un gol de oro. Se lo hizo a Paraguay en el Mundial del 98. Los récords continúan, y cuando se implementó la tecnología del ojo de halcón en 2014, los primeros en darle uso fueron los franceses en uno de los goles que le hicieron a Honduras. Pero el récord no termina aquí. En Rusia 2018 se implementó por primera vez el VAR. ¿Y adivinan cuál fue la primera selección que forzó su uso? Así es, Francia. Obligó el uso de la tecnología para que le cobraran un penal en su partido debut ante Australia. Australia. Los soqueros han participado de 5 mundiales y su mejor campaña fue en la Copa del Mundo de 2006, donde alcanzaron los octavos de final. Sus figuras anteriores son Tim Cahill, Harry Kewell y Mark Bresciano. En la actualidad, los líderes del equipo son Matthew Ryan, Ajdin Rustic y Aaron Mooy. Curiosidad, Australia fue la primera selección en la historia de la Copa del Mundo que clasificó a un mundial por la vía de los penales. Fue en 2005 cuando igualó en el global con Uruguay en la repesca intercontinental y tuvieron que definir la clasificación en la tanda de 5. Pero no solo es la primera en clasificar a un mundial vía penales, sino también la única selección que lo ha hecho 2 veces, pues para clasificar a Qatar dejó en el camino a Perú también desde los 11 metros.
Dinamarca. La dinamita roja tiene 5 apariciones mundialistas y la más recordada es cuando llegaron a cuartos en el 98. Históricos con la roja de Dinamarca son Jon Dahl Tomasson, Michael Laudrup y Peter Schmeichel. En la actualidad figuran Yusuf Poulsen, Thomas Delaney, Simon Jaer, Kasper Schmeichel y Cornelius. Curiosidad, Dinamarca cuenta con 5 mundiales en su historia y en casi todos clasificó a la siguiente ronda. La única excepción fue en Sudáfrica 2010, donde se quedó en fase de grupos, sumando solo una victoria. En sus demás participaciones avanzó por lo menos a octavos de final. Túnez. 5 participaciones tienen las Águilas del Cartago. La mejor de ellas fue cuando se situaron novenos en el 78. Los históricos son Siad Yassiri, Riyad Bouazizi y las actuales figuras son Wabi Kasri y Youssef Msakni. Curiosidad, Túnez es históricamente recordada como la primera selección africana en obtener una victoria en una Copa del Mundo. Previamente, en representación de África, habían participado Egipto, Marruecos y Zaire, pero cuando fue el turno de los tunecinos en el Mundial de Argentina 78, hicieron historia tras vencer 3-1 a México en su debut mundialista. España. 15 apariciones tiene la Furia Roja y un título mundial logrado en 2010. Quienes se metieron a la historia de la Roja son Andrés Iniesta, David Villa, Xavi, Iker Casillas, Andoni Zubizarreta, Carles Puyol, entre otros. Pero los que buscarán en Qatar un nuevo título son liderados por Ferran Torres, Eric García, Pedri González y Álvaro Morata. Curiosidad, España es la única selección que se ha podido alzar con la Copa del Mundo tras perder en el debut. La Roja perdió en su primer partido de Sudáfrica 2010 ante Suiza, pero posteriormente vaya que levantaron cabeza y ganaron todos sus demás partidos para conseguir su primera estrella dorada. Costa Rica. Los ticos tienen 5 mundiales disputados y obviamente su mejor performance fue en 2014 donde alcanzaron los cuartos de final. Es cierto que aquella generación aún está vigente, pero sus principales jugadores históricos son Ronald Gómez, Paulo César Wanchope y Cristian Bolaños. En la actualidad figuran Brian Ruiz, Joel Campbell, Keylor Navas y Celso Borges. Curiosidad, Costa Rica es la única selección de CONCACAF que ha derrotado a 2 selecciones campeonas del mundo en un mismo mundial. Sucedió en 2014 cuando venció a Uruguay y días más tarde derrotó a Italia. Alemania. Los teutones cuentan con 19 mundiales disputados y tienen 4 títulos logrados en el 54, 74, 90 y 2014. Quienes pasaron a la historia con Die Mannschaft son Miroslav Klose, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Helmut Rahn, Franz Beckenbauer, Lothar Matthaus, Andreas Brehme y otros más. Pero los que hoy lideran el equipo germano que busca igualar a Brasil en número de títulos mundiales son Leroy Sané, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Leon Goretzka. Curiosidad, la selección alemana reina en muchos aspectos y casi siempre ha estado en la disputa por el título. Razón de esto es que es la selección con más finales disputadas, 8 en total, de las cuales ganó 4. También es el seleccionado con más semifinales alcanzadas, 13 en total, pero como no siempre superó las semifinales, a veces le tocó jugar por el tercer puesto, y es también la selección que más veces ganó el partido por el tercer puesto, 4 veces en total. Pero así como obtuvo 4 campeonatos, también le tocó colgarse la medalla de plata, en 4 ocasiones, siendo la selección con más subcampeonatos mundiales. Datito extra, es el campeón del mundo con más goles anotados, 25 goles en la campaña de Suiza 54. Japón. Los nipones tienen 6 mundiales disputados y su mejor resultado fue en 2002 y 2010 donde se situaron novenos. Históricos con la casaca del sol naciente son Keisuke Honda, Shinji Okazaki y Hidetoshi Nakata. Y en la actualidad destacan Takumi Minamino, Daichi Kamada y Wataru Endo. Curiosidad, desde que Japón debutó en la Copa del Mundo del 98, su presencia no se ha visto interrumpida en el campeonato más importante del mundo. Sin embargo, su rendimiento es intermitente, pero responde a una secuencia. En el 98 quedó eliminado en fase de grupos, en 2002 clasificó a octavos, en 2006 nuevamente se quedó en fase de grupos, pero en 2010 clasificó a octavos de final. Nuevamente se quedó en fase de grupos en el 2014, pero clasificó a octavos en el Mundial de Rusia 2018. La secuencia dice que los japoneses un mundial se quedan en fase de grupos, pero al siguiente clasifican a octavos de final. Si se mantiene esta tendencia, los japoneses seguirían eliminados en fase de grupos en Qatar 2022. Bélgica. Los Diablos Rojos cuentan con 13 mundiales jugados y su mejor resultado fue el podio que logró en 2018 cuando se colgó el bronce. Sus referentes históricos son Enzo Scifo, Marouane Fellaini, Marc Wilmots y en la actualidad cuentan con figuras como Dries Mertens, Thomas Meunier, Lukaku, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Thibaut Courtois. Curiosidad, Bélgica es una selección que ha logrado ganar 6 partidos en un mismo mundial sin conseguir el título. Lo hizo en Rusia 2018 y de los 7 juegos, el único que perdió fue ante Francia en la semifinal. Este récord lo comparten Polonia, Italia y Países Bajos. Canadá.
The Canucks, como se les conoce, solo han jugado un mundial, el de 1986, y no superaron la fase de grupos. Sus referentes en aquella ocasión eran Ian Bright y Paul James, pero en la actualidad el equipo es encabezado por Alphonso Davies y Jonathan David. Curiosidad: de todas las selecciones de CONCACAF que han disputado al menos 2 mundiales, Canadá es la que más tardó en clasificar a su segunda Copa del Mundo. Los canadienses han tenido que esperar 36 años para volver a un mundial. Además, sin contar a la única debutante, Qatar, son la única selección de este mundial que no ha anotado goles en su historia mundialista. Marruecos. Los Leones del Atlas han jugado 5 mundiales previamente y su mejor resultado fue en el 86, cuando alcanzaron los octavos de final. Mustafa El Hadji, Rachid Azoussi y Abdeljalil Ada figuran entre sus estrellas pasadas, pero en la actualidad figuran Akraf Hakimi, Munir El Haddadi, Imran Louza y Sofian Amrabat. Curiosidad: si bien es cierto, las selecciones africanas debutaron en mundiales en el 34 con la participación de Egipto, pero la primera vez que un combinado africano clasificó por derecho propio a un mundial fue 36 años después, cuando Marruecos ganó la eliminatoria africana, que en aquel entonces solo daba un cupo, y accedió a la cita de México 1970, siendo el primer seleccionado africano en superar una eliminatoria para acceder a una Copa del Mundo. Croacia. Los ajedrezados han disputado 5 Copas del Mundo y su mejor campaña fue el subcampeonato en 2018. Sus jugadores históricos son Davor Šuker, Robert Prosinecki, Dario Simic y Stipe Pletikosa, pero en la actualidad sus principales valores son Ivan Perisic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Dejan Lovren e Ivan Rakitic. Curiosidad: Croacia es la única selección finalista en la historia de los mundiales que llegó al partido decisivo superando las fases previas en 120 minutos. Esto se dio en Rusia 2018, cuando los croatas tuvieron que imponerse por penales en octavos y cuartos de final ante Dinamarca y Rusia respectivamente, y tras derrotar en semifinales a Inglaterra en tiempo suplementario. Por lo que los croatas desde octavos jugaron 360 minutos, 6 horas en la fase decisiva antes de jugar la final, más que ninguna otra selección en la historia de los mundiales. Brasil. Los cariocas han participado de los 21 mundiales que se han disputado hasta ahora y son pentacampeones del mundo. Ronaldo, Pelé, Ronaldinho, Jairzinho, Rivaldo, Garrincha, Romario, Cafú, Dunga, Tafarel, Roberto Carlos ni siquiera meritan presentación. Y en la actualidad, Vinicius Junior, Neymar, Coutinho, Paquetá, Thiago Silva, Alisson y Casemiro tampoco las necesitan. Curiosidad: de Brasil se pueden mencionar varias cosas, pero aquí resaltaremos una que podría extenderse en Qatar. Los brasileños, junto con los alemanes y españoles, son los únicos que han podido gritar campeón fuera de su continente. Sin embargo, mientras los alemanes lo lograron en 2014 y españoles en 2010, Brasil es la única selección que lo logró 2 veces, en Suecia 58 y Corea-Japón 2002. Qatar 2022 podría ser la tercera vez que los brasileños se coronan lejos de su continente. Serbia. Los balcánicos tienen 2 participaciones, en 2010 y 2018, y en ninguna superó la fase de grupos. Alexander Kolarov, Nikola Sijic y Dejan Stankovic fueron de los mejores en los mundiales pasados, pero en la actualidad los referentes son Alexander Mitrovic, Luka Jovic, Dusan Tadic y Milinovic Savic. Curiosidad: Serbia, como tal, solo tiene 2 mundiales disputados y en ambos quedó eliminado en fase de grupos. Sin embargo, en las 2 participaciones llegó con chances de clasificar al último partido de fase de grupos, pero en ninguna de las 2 oportunidades pudo imponerse y clasificar a octavos. En 2010 necesitaba ganarle a Australia en la última fecha y en 2018 sí la tuvo más complicada porque necesitaba ganarle a Brasil, pero perdió. Los serbios aún no han podido alcanzar el 4º partido mundialista. Suiza. 11 participaciones tienen los helvéticos y su mejor posición se dio en el 54, cuando llegaron a cuartos en el mundial que organizaron. Los antiguos referentes suizos son Sepp Heugi, Alexander Frey, Tranquilo Barnetta, Stefan Chapuisat y Diego Benaglio. Y en el equipo actual brillan Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Manuel Akanji y Haris Seferovic. Curiosidad: hay selecciones que se van eliminadas del mundial sin perder un solo partido, y sí, los helvéticos están dentro de este grupo reducido. Pero no solo eso, Suiza es la única selección que tuvo que hacer maletas sin conceder un gol en contra. Fue durante el Mundial de 2006, donde los suizos perdieron la llave de octavos de final tras empatar 0-0 en 120 minutos ante Ucrania, pero cayeron derrotados en penales. De esta manera, los helvéticos tuvieron que regresar a casa aun cuando su valla permaneció invicta. Camerún. Los Leones Indomables tienen 7 participaciones en mundiales y su mejor campaña fue en 1990, donde alcanzaron los cuartos de final. Antiguamente brillaron Roger Mila, Samuel Eto'o, François Oman Villic, Thomas Nkono, Rigobert Song, y hoy lo hacen Vincent Aboubakar, Eric Choupo-Moting, André Onana y Karl Toko Ekambi. Curiosidad: Camerún logró 2 marcas históricas en el Mundial del 90. La primera es ser la única selección de la historia que ha quedado primera de su grupo con una diferencia de goles negativa. Fue tras vencer a Argentina y Rumania y caer por
por 4-0 ante Unión Soviética. Producto de esto, avanzó a la fase final donde logró un segundo récord, convertirse en la primera selección africana en llegar a cuartos de final de una Copa del Mundo. Portugal. Los lusos han jugado 7 mundiales hasta ahora y su mejor resultado fue el bronce en 1966. Anteriormente deslumbraron Eusebio, Maniche, Simao, Deco, Luis Figo y Ricardo con la camiseta portuguesa, y hoy lo hacen Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Diogo Jota, Renato Sánchez, Bernardo Silva y Joao Cancelo. Curiosidad: Portugal es una de las selecciones que más años tuvo que esperar para cobrarse una revancha. En 1986 compartió grupo con Inglaterra, Polonia y Marruecos, y fue justamente ante los africanos que se jugaron su pase a octavos de final en la última fecha. Sin embargo, los lusos cayeron por 3-1 y se fueron eliminados, mientras que Marruecos avanzó primero. En 2018 coincidieron nuevamente en fase de grupos y se enfrentaron en la segunda fecha, pero esta vez los portugueses ganaron por 1-0. Eliminaron a los marroquíes y ellos avanzaron a octavos. Así entonces, 32 años después, se cobraron su revancha. Ghana. Las Estrellas Negras han jugado 3 mundiales y su mejor resultado fue ser cuarto finalista en 2010. Anteriormente brillaron Asamoah Gyan, Souley Muntari, Stephen Appiah y Kevin Prince Boateng. Hoy los referentes son Jordan Ayew, Jonathan Mensah, Thomas Partey y Joseph Paintsil. Curiosidad: Ghana es la única selección africana que ha disputado una tanda de penales en un mundial. Fue cuando forzó la tanda de 5 en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010 y lamentablemente para ellos perdieron, quedándose a puertas de lo que pudo ser la primera clasificación de un equipo africano a una semifinal mundialista. Uruguay. Los charrúas tienen 13 mundiales disputados y son bicampeones tras alzarse con la copa en el 30 y en el 50. Referentes históricos son Oscar Míguez, Diego Forlán, Alcides Gigia, Julio Cortés, Pedro Rocha y Diego Lugano. Pero los conductores del equipo en la actualidad son Fernando Muslera, Diego Godín, Federico Valverde, Edison Cavani y Luis Suárez. Curiosidad: los uruguayos cuentan con 2 campeonatos mundiales en su palmarés y son muy conocidos por la famosa garra charrúa, que no hace más que hacer referencia a sacar resultados adelante a base de corazón, huevos y orgullo. Aunque no siempre este ímpetu le resultó a Uruguay, podemos decir que en ambas ocasiones que logró el título empezó con el marcador abajo. En 1930, la Celeste abrió el marcador, pero en 17 minutos le voltearon el partido y se fueron al descanso con el marcador en contra. Sin embargo, reaccionaron y dieron vuelta al marcador para ganar 4-2 y conseguir su primera estrella. En 1950, ante Brasil empezaron perdiendo, pero la garra charrúa se hizo una vez más presente y remontó el partido 2-1, protagonizando el famoso maracanazo. Corea del Sur. Los Tigres de Asia han jugado 11 Copas del Mundo y su mejor campaña fue obviamente el cuarto puesto en 2002. Brillaron con la camiseta surcoreana An Jung-hwan, Ji-sung Park, Chun-son Lee, Myung Bon-ho y Lee Won-jae. Sin embargo, hoy los encargados de hacer una buena campaña con los Tigres son Lee Jae-sung, Wang Wi-yo y Hyun Min-song. Curiosidad: Corea del Sur es la selección asiática con más mundiales disputados. Cuentan con 11 apariciones mundialistas y la primera de ellas fue en 1954. Los surcoreanos suman también 10 presencias en la Copa del Mundo de manera consecutiva, más que ninguna otra asiática. Por si fuera poco, son el equipo asiático que más lejos llegó en un mundial y el único en alcanzar una semifinal. Fue en 2002 donde terminaron cuartos. El cómo lo logró ya es materia de un análisis aparte por la polémica campaña, pero nadie le quita ese cuarto lugar. Estas son las 32 selecciones que estarán en Qatar. En los comentarios puedes decirme a cuál apoyas y cuál crees que es la candidata para llevarse la copa. Sígueme también en mis redes, donde comparto curiosidades e historias cortas del deporte.